Vamos a ejemplificar el uso del criterio de la segunda derivada, del signo de la segunda derivada para extremos, ¿sí? Buscando los extremos relativos, ¿sí? Los extremos relativos, ¿m? Para, por ejemplo, f de x igual x cuarta menos 2x cuadrado más 1. A ver qué pasa, ¿sí? Y lo que voy a hacer es buscarlos utilizando el criterio de la derivada segunda. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar cuando la derivada primera se anula, que es lo primero que nos pide el criterio de la derivada segunda. Recordemos que el criterio de la derivada segunda que vimos recién nos dice que, bueno, obviamente f derivable, si f' de a es igual a 0 y f segunda de a es positiva, hay un mínimo, y si f' de a es igual a 0 y f segunda de a es negativo, hay un máximo relativo, ¿sí? Entonces vamos a buscarlos con esta técnica. Vamos a calcular f' de x y nos encontramos que nos da 4x cubo menos 4x, ¿sí? Y vamos a ver cuándo esto es igual a 0, cuando esta derivada es igual a 0, con lo cual 4x cubo menos 4x igual a 0, ¿sí? Podemos resolver esto factorizando esta expresión. Obtenemos 4x, voy a sacar de factor común, y obtenemos acá x cuadrado menos 1. Y esto, al ser una diferencia de cuadrados, es sencillo de ver cuáles son las soluciones, ¿sí? A partir de acá tengo que x es igual a 0, es una de las soluciones, y a partir de x cuadrado menos 1 puedo plantear x cuadrado igual a 1 y ahí obtengo que x es 1 o bien x es menos 1. Entonces, 0, 1 y menos 1 son los valores que hacen que la derivada se anule. O sea, tengo f de 0 igual 0, perdón, f' de 0 igual 0, f' de 1 también es igual a 0, y f' de menos 1 también es igual a 0. Es decir que estos son mis candidatos, ¿sí?, a extremos. ¿Por qué digo candidatos? Porque necesitamos comprobar una cosa más. Y para eso vamos a recurrir a la derivada segunda. La derivada segunda, en este caso, me va a dar, a ver, 4 por 3, 12x cuadrado menos 4. Y lo único que tendría que hacer entonces es calcular la derivada segunda en 0, que me da menos 4. Y esto ya me estaría diciendo que 0 f de 0, vamos a calcular f de 0 ya que estamos, la calculamos acá, f de 0 es 1, ¿no? Entonces 0, 1, ¿sí? Como esto me dio negativo, ¿sí?, se trata de un máximo, ¿sí? 0, 1 es un máximo relativo. Después tendríamos que hacer f segunda de 1, ¿no? F segunda de 1 es 12 menos 4, o sea, 8, es claramente mayor que 0, y finalmente tendríamos que buscar f de 1, que es 0, ¿no es cierto? 0. Así que 1, 0 es un mínimo relativo también. Y finalmente tendríamos que hacer f segunda, vamos a hacer un poquito más abajo, para que nos quede espacio para otra cosa ahí, f segunda de menos 1, que al reemplazar me da exactamente lo mismo que acá, me da 8 también, así que menos 1, y tendremos que calcular, menos 1 también da 0, menos 1, 0, es un mínimo relativo también. Muy bien. Esto ocurre en realidad porque esta función en particular, ¿sí?, esta función en particular tiene un gráfico más o menos como el que les voy a contar. Fíjense que también podemos hacer un gráfico a partir de la información que tenemos, aunque sea aproximado, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo hacer para graficar funciones de manera bien completa, ¿sí? Pero acá tenemos, por ejemplo, dos mínimos, ¿no? A ver, voy a usar colores para distinguir esto, ¿no? Tenemos un mínimo acá, un mínimo acá, ¿no? En menos 1, 0 y en 1, 0 tenemos mínimos. En 0, 1 tenemos máximo, ¿no? Acá, este punto es un máximo, ¿no? Entonces acá tendríamos esa disposición, ¿sí? Y entonces uno podría pensar que la función es una cosa así. Podría pensar, no.
yo les comento que la función es una cosa así, ¿sí? Claramente este máximo es un máximo relativo, ¿sí? Es un máximo relativo porque acá hay valores de la función que lo superan claramente. Si yo hago f de 10, es muy obvio que f de 10 va a dar más que 1 porque me queda 10 a la cuarta acá, ¿no? Pero fíjense que los mínimos, además de ser relativos, ¿sí? Son absolutos. Es decir, no hay ningún valor, ¿no? No hay ningún valor del dominio de la función que valga menos que 0. ¿Sí? No hay ningún valor de la función que valga menos que 0. Así que podríamos asegurar en este caso que los mínimos, además de ser relativos, son absolutos. ¿Está bien? Eso lo podemos asegurar, por lo menos a partir de lo que hemos hecho en el gráfico. Además, esta función es continua, ¿sí? Si bien nosotros no sabemos el crecimiento de la función que tiene, porque el criterio no nos permite analizar qué pasa con el crecimiento y el decrecimiento, sino que solamente me dice qué pasa a nivel local con los máximos y los mínimos, ¿sí? Nosotros podemos afirmar que esta función tiene mínimos absolutos acá, a pesar de que no lo estemos demostrando rigurosamente, ¿sí? Sino que nos estamos apoyando con un gráfico. Bueno, muy bien, entonces esto sería un ejemplo de cómo aplicar, ¿sí?, el criterio de la derivada segunda para la búsqueda de extremos, ¿sí?, en el caso de buscar extremos de una función. Bueno, muy bien. Vamos a ver en otro ejemplo cómo podemos aplicar el criterio del signo de la derivada segunda para estudiar algún problema que tenga que ver con extremos de una función. En este caso no vamos a hallar los extremos, sino que le vamos a prestar atención al siguiente problema, ¿sí? Supongamos que tenemos f de x igual a x por e a la ax más x cuadrado, ¿sí? Definida en R, ¿no es cierto? Definida en R. Entonces, sabiendo que x igual a menos 1, o en x igual a menos 1 hay un extremo relativo, ¿sí? Calculará y analizar los extremos de f, relativos. Muy bien, tenemos entonces esta consigna, vamos a ver cómo podemos hacer para resolverla, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es aplicar un resultado que vimos hace unas cuantas clases, ¿sí? Esta función, así como está definida, es claramente derivable porque es un producto de dos funciones derivables. Acá hay una composición de un polinomio con e a la x que es rederivable, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá es que como en x igual menos 1 hay un extremo relativo por el teorema de Fermat, ¿sí? Entonces vamos a saber que f' de menos 1 debería darme 0, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces empecemos por calcular la derivada de esta función, que es un producto, ¿sí? Entonces al ser un producto tendríamos que hacer la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, que es e a la ax más x cuadrado, más el primero sin derivar, es decir, x, por la derivada del segundo, que es e a la ax más x cuadrado, multiplicado por la derivada de ax más x cuadrado, que es a más 2x. Muy bien, acá tenemos entonces la derivada. Lo que tenemos es que la derivada, ¿sí?, tiene que ser 0 en el valor menos 1, con lo cual vamos a reemplazar en esta derivada a ver qué obtenemos, ¿sí? Pero antes de reemplazar en la derivada, yo lo que voy a hacer es expresarla de otra manera porque nos puede llegar a ser útil más adelante. Fíjense que tenemos dos términos acá, pero dentro de esos dos términos hay un factor que se repite, que es e elevado a la ax más x cuadrado, ¿sí? A factor de, en el primer término hay un 1, y en el segundo término hay un producto entre x por a más 2x.
Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar así por ahora. Bueno, entonces, a ver, calculemos f' de 1, ¿sí? Ya que nosotros tenemos que utilizar o podemos utilizar esta información. F' de 1 no, perdón, de menos 1, menos mal que me di cuenta antes de reemplazar. F' de menos 1 entonces va a ser e elevado a la menos a más 1, ya que acá tendríamos menos 1, pero acá tenemos menos 1 al cuadrado, ¿no? Multiplicado por 1 más menos 1, que es el valor de x, y acá nos va a quedar a menos 2x, perdón, a menos 2, porque 2 por menos 1 es menos 2, ¿sí? Y esto debería darme 0. Entonces, a partir de acá puedo obtener el valor de a, ¿sí? Como esto es un producto igualado a 0, nosotros podríamos deducir, bueno, acá tenemos e a la menos a más 1 puede ser igual a 0, o bien toda esta cosa, que toda esta cosa voy a distribuir el menos, me va a quedar 1 menos a más 2 igual 0, ¿no? Tenemos estas dos opciones. Esta opción obviamente no tiene solución, ya que sabemos que una expresión exponencial siempre es mayor que 0, y esta de acá necesitaríamos que a fuera 3 para que se cumpla, ¿no? Despejando logramos, o mentalmente pensamos, el valor de a es 3. Así que acá encontramos el valor de a. La única opción para que en x igual menos 1 haya un extremo relativo, ya que se trata de una función derivable, es que f' de menos 1 sea 0, y eso ocurre nada más cuando a es 3. Muy bien, entonces ya tenemos el valor de a, es decir que esta parte ya la tenemos resuelta. Ahora nos dicen, bueno, hay que analizar los extremos relativos de f, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer justamente con el criterio de la derivada segunda. ¿Por qué? Porque ahora que conocemos el valor de a, la derivada me quedó f' de x igual a e a la 3x más x cuadrado, estoy cambiando el valor de a por 3, ¿sí? Y acá me quedó por 1 más x por 3 más 2a, más 2x, ¿sí? Excelente, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos el valor de la derivada, nosotros podemos usar el criterio de la derivada segunda. Necesitaríamos saber cuándo f' de x es igual a 0, ¿sí? Necesitaríamos saber todos los valores para los cuales f' de x es igual a 0, ¿sí? Ahora, ya sabemos que en menos 1 se hace 0, pero no sabemos si hay más valores. Ahora, f' de x igual a 0 implica inmediatamente que o e a la 3x más x cuadrado es igual a 0, o bien, ¿sí?, todo el corchete que está acá es igual a 0. O sea, vamos a ponerlo así, o sea que 1 más x por 3 más 2x, ¿no?, es igual a 0. ¿Está bien? Bueno, y de acá lo que nosotros sabemos es que e a la 3x más x cuadrado no va a poder ser 0 nunca, ¿sí? Esto no tiene solución, con lo cual vamos a tener que resolver la ecuación cuadrática que obtenemos acá. Entonces, al resolver la ecuación cuadrática nos va a quedar 1 más 3x más 2x cuadrado igual a 0, y al obtener las raíces de esta ecuación cuadrática encontramos que una de ellas es menos 1, qué suerte porque ya habíamos probado que menos 1 era una de las raíces de la derivada, y la otra es menos 1/2. Es decir que uno podría sospechar que acá entonces tenemos posibles extremos, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces para completar este ejercicio? Bueno, vamos a ir a recurrir al criterio de la derivada segunda. Vamos a borrar por acá, pues nosotros ya sabemos que la función, ¿sí?, tiene una pinta diferente, ¿sí?, pero ya recordemos que estos entonces son los valores, ¿sí?, en donde la derivada se hace 0, es decir, f' de menos 1 es 0 y f' de menos 1/2 es 0, para lo cual tendríamos acá los posibles candidatos a ser extremos relativos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es calcular la derivada segunda, para lo cual voy a tratar de escribir esto de una forma un poco más ordenada, ¿sí? F' de x entonces es e elevado a la 3x más x cuadrado, y el corchete me va a quedar
Si hago la distributiva acá me queda 3x más 2x cuadrado, con lo cual me queda 1 más 3x más 2x elevado al cuadrado. Perfecto. Vayamos entonces a hacer la derivada segunda. Bueno, voy a borrar por acá para que esto no nos moleste, ¿sí? Porque esto ya lo hemos utilizado. Y ya hemos llegado a que f de menos 1 y f de menos 1 medio son, perdón, f' de menos 1 y f' de menos 1 medio son igual a 0. O sea que de acá, ¿sí? Los candidatos a ser extremos son menos 1 y menos 1 medio. De hecho, menos 1 ya sé que es un extremo, ¿sí? Por lo que me decía el teorema. Bueno, vamos a continuar. Vamos a derivar esto. F segunda de x es igual a la derivada del primero, que sería este factor de acá, me va a quedar e elevado a la 3x más x cuadrado por la derivada del exponente, que es 3 más 2x. Todo esto es la derivada del primero. Ahora a esto le tengo que agregar el segundo sin derivar. Muy bien. Más el primero sin derivar, que es e a la 3x más x cuadrado, por la derivada del segundo, que es 3 más 4x. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora, para que la cuenta me quede entre muchas comillas un poquito más fácil, es pensar que yo acá tengo dos términos en donde se repite el factor e a la 3x más x cuadrado, ¿no? Entonces esto lo voy a escribir así. E a la 3x más x cuadrado por 3 más 2x por 1 más 3x más 2x cuadrado corresponde al primer término. Y luego el segundo término, que me queda 3 más 4x. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar el criterio de la derivada segunda, para lo cual necesitamos conocer el signo de f segunda de menos 1 y el signo de f segunda de menos 1 medio. Solo el signo necesitamos, así que yo no me voy a exceder en las cuentas. Reemplazando la x por menos 1, acá me queda e a la menos 3 más 1 por 3 más 2 por menos 1, eso sería 3 menos 2, que es 1, por 1 menos 3 son menos 2, más 2 es 0, más 3 menos 4, es decir, menos 1. ¿Está bien? Esto me va a quedar e a la menos 2 multiplicado por menos 1. Como e a la lo que sea es siempre positivo y este es un número negativo, acá me quedó negativo. Es decir que acá tenemos un mínimo. Ahora vamos a pasar a escribir la respuesta de esto, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con menos 1 medio. Acá me va a quedar e a la alguna cuenta. Lo voy a poner así, ¿sí? Para no perder tiempo, digamos, en cuentas que no valen la pena, porque esto va a dar positivo. Y acá me va a quedar 3 más 2 por menos 1 medio, que es menos 1, o sea, 3 menos 1, por 1 menos 3 medios, que es menos 1 medio, ¿no? Y acá tendríamos más 2 por menos 1 medio, o sea, 2 por 1 cuarto, que es 1 medio. 1 menos 3 medios más 1 medio es 0, más 3 más 4 por menos 1 medio, que sería 3 menos 2. Entonces me quedó e a la, yo que sé, multiplicado por, esto me da 0, 1. Esto es claramente mayor que 0, porque e a la cualquier cosa es mayor que 0, con lo cual acá tengo un está al revés, perdón. Acá tengo un mínimo y acá tengo un máximo, ¿sí? Porque menor que 0, derivada segunda menor que 0 quiere decir máximo. Derivada segunda mayor que 0 quiere decir mínimo. Buenísimo, entonces ya tenemos el análisis completo para los extremos relativos de f. Lo único que me restaría es calcular el valor de f de menos 1 y de f de menos 1 medio en la función,
¿sí? Y esto lo voy a hacer, vamos a borrar por acá, ¿sí? Y lo voy a hacer por acá para poder escribir la respuesta de mi problema. Bueno, entonces, si calculamos f de menos 1, al reemplazar acá nos va a quedar menos 1 por e a la 3 por menos 1, que es menos 3, más 1. O sea, me quedó menos e a la menos 2. Y f de menos 1 medio nos va a quedar menos 1 medio por e a la. Y acá me va a quedar menos 3 medios más 1 cuarto. O sea, menos 5 cuartos, si no me equivoqué. Lo reviso por las dudas. Acá sería 3 por menos 1 medio, que es menos 3 medios. Más menos 1 medio al cuadrado, que es 1 cuarto. ¿Sí? 1 cuarto menos 3 medios es menos 5 cuartos. Con lo cual acá me quedó menos 1 medio a la menos 5 cuartos, que no sé por qué lo escribo de nuevo, porque es exactamente lo mismo. Bueno, entonces acá ya tenemos para analizar los extremos relativos, ¿sí? Es decir, que tenemos en el valor menos 1 y valiendo menos c a la menos 2, tenemos un máximo de la función. Y luego tenemos que en menos 1 medio y el valor es menos 1 medio por e a la menos 5 cuartos, tenemos un mínimo de esta función, ¿sí? Y entonces de esta manera es que hemos resuelto el ejercicio, ¿sí? Utilizando el criterio de la derivada segunda. Bien, vamos a cerrar la clase acá y la próxima vamos a trabajar con algunas cuestiones que tienen que ver con concavidad.